Queremos darle la bienvenida a todos los vecinos, vecinas que se están sumando en este momento, como todos los primeros y terceros viernes de cada mes, en nuestras redes del gobierno, de la Dirección de Cultos, que ahora estamos transmitiendo visitas guiadas a lugares de culto de manera virtual. Hoy nos convoca una fiesta muy importante para lo que es la piedad popular, que es la fiesta de San Cayetano. Y digo muy importante porque sin duda para muchos es conocido, más allá del credo que profesen, como un santo popular, un santo de la piedad popular. Sin duda se lo menciona como el padre de la providencia, el padre del pan, del trabajo, a quienes acudimos tanto para pedir, pero también para saber agradecer. Hoy vamos a recorrer dos lugares emblemáticos. Por un lado, la parroquia San Cayetano de Belgrano, que por eso hoy, como director de cultos, me llena de orgullo acompañarlos y poder acompañarlos en ese circuito de recorrida en esta parroquia que tiene mucho que ver con mi vida de fe y mi comunidad. Por eso aprovecho también para saludar a todos los que nos acompañan siempre, y para mí también es muy lindo en lo personal, como funcionario, estar acá acompañándolos. Y por otro lado vamos a recorrer el santuario de San Cayetano de Liniers. Sin duda hoy, 7 de agosto, es una fiesta que nos reúne y nos convoca. Bueno, soy el padre Alejandro, famoso por llamarme Toto también, sobrenombre, soy el párroco de acá. En los santuarios a los párrocos se les suele decir rector del santuario, así que soy el párroco rector del santuario de San Cayetano. Cuando no ponemos el lugar es que es casa central, esta es la casa central de San Cayetano, ¿no? El lugar famoso, en el barrio de Liniers. Bueno, acá la fiesta es de muchísima gente, los 7 de agosto, y este año va a ser una fiesta virtual, ¿no? Cada uno tiene que hacer en su hogar una iglesia doméstica. Entonces, agradecemos también la oportunidad de poder acercarnos a las casas para que en todos los lugares estemos rezando, en todos los lugares estemos hermanados y pidiendo muy especialmente que haya salud. Una de las características de San Cayetano, de su carisma, es haber cuidado enfermos, haber hecho hospitales. En este momento es muy importante eso, pero también que no nos falte el pan y el trabajo, que siempre haya pan en la mesa de cada familia y que a nadie le falte el trabajo, que también siempre viene difícil, en este momento está muy delicado. Buenos días, ¿cómo andan, queridos hermanos? Soy el padre Juan Francisco, párroco de San Cayetano de Belgrano. Hoy es nuestra fiesta patronal. Todos los años, desde hace ya muchísimas décadas, miles y miles de peregrinos acuden a nuestro santuario. San Cayetano, como sabemos, es el gran intercesor, es el patrono del pan, del trabajo. Es aquel a quien acudimos no solo a pedir, sino también a agradecer todos los dones que Dios nos da a través de Él. Este año sin duda que es muy especial por la pandemia que no solo nosotros, sino que todo el mundo está atravesando, y nuestro santuario tiene las puertas cerradas, pero las puertas materiales, porque las puertas del corazón, sobre todo el corazón de San Cayetano, están abiertas. Por eso queremos llegar a través de las redes, a través de este programa también, a cada uno de sus hogares, a cada una de sus casas. Queremos que el pan, el trabajo, no falte en la mesa de cada uno de nosotros. Por eso pedimos la intercesión de San Cayetano y le pedimos su bendición. Que Dios los bendiga.
Corría el año 1962, que para la Iglesia fue un año muy significativo, ya que se convocaba al Concilio Vaticano II. Estamos situados en el barrio de Belgrano, donde está la emblemática Parroquia Inmaculada Concepción, la Redonda de Belgrano. ¿Por qué tiene mucho que ver? La Redonda tenía una fuerte demanda pastoral, por lo cual se decide buscar nuevas capillas y nuevos espacios de oración para poder responder a toda la demanda de la población. Es por eso que el padre Filipo, que era el párroco en ese entonces, confía la obra de construcción de la capilla de San Cayetano, que hoy es parroquia y santuario, al padre Alberto Manuela. Sin duda fue todo el barrio, toda la comunidad, todos los vecinos que trabajaron junto al padre Alberto de manera ardua para conseguir los fondos para poder construir este templo parroquial. Sin duda tiene el formato moderno. Podemos encontrarnos con parroquias cercanas a esta, como San Martín de Porres o Nuestra Señora de Fátima, que también tienen este formato del ladrillo a la vista y de una estructura más moderna y bastante fuerte para lo que era la época en el año 1960. Acá nos encontramos ya en este templo que sin duda está presidido por un altar, pero sobre todo también tiene un formato muy atractivo, que es el que podemos captar ahora de lo que es la cúpula. Este templo, que muchos dicen que tiene forma de volcán, justamente lo que tiene es una forma de carpa, una manera de mostrar un sentido bíblico de la tienda del encuentro. Y sin duda, lo más significativo y lo más preciso es el altar que preside sin duda todas las celebraciones. El dato curioso de este altar es que es una piedra que vino traída en un mismo bloque desde Calingasta. Y cuando llega a este terreno que estaba descampado, es lo primero que se montó y se tomó como referencia y como eje para luego poder construir todo el templo. Como recién nos decía Federico, este templo tiene forma de carpa, de tienda del encuentro. El pueblo judío, el pueblo de Israel, es más, hace poquito una señora judía que vino también le interesó mucho el dato, ponía el arca de la alianza dentro de esta carpa, que hasta tiene como una concavidad, como un hundimiento por el viento, que es el Espíritu Santo. Y lo central de toda iglesia, de todo templo católico, es el altar. Es una piedra. ¿Por qué piedra? Porque es la piedra del sacrificio. El pueblo de Israel hacía sus sacrificios en el Antiguo Testamento de animales, de ofrendas para Dios, sobre piedras. Y lo más importante que tenemos es el sacrificio de la misa, donde Cristo se ofrece al Padre. Nosotros no ofrecemos, como dice San Pablo, animales, ofrendas hechas por nosotros, sino que le ofrecemos a Dios, a su propio Hijo Jesús. Y todo altar está consagrado por el obispo. Acá también tenemos un hueso de una mártir de los primeros siglos, Santa Florencia, una mártir que derramó su sangre por Cristo. ¿Por qué se depositan estos restos de santos mártires en el altar? Para mostrar la unión del sacrificio de Cristo con el de los cristianos. Además, los primeros cristianos, como dato histórico, como eran perseguidos en la época del emperador Nerón, celebraban las misas en las catacumbas, donde estaban enterrados los mártires, los cristianos, y ahí ponían el pan y el vino que iban a ser consagrados. Sin duda, recorriendo el templo y frenándonos a contemplar las imágenes principales, vemos cómo todas tienen un mismo tinte artístico, que van cuidando el mismo criterio estético.
En este caso estamos contemplando el Cristo crucificado, imagen que sin duda está presidiendo el altar, justamente el lugar del sacrificio. Esta obra tallada en piedra junto al altar, hay otra obra del otro lado con otro pasaje bíblico. Esta en concreto es el misterio de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles y les da toda la fuerza del Espíritu Santo. Ese día se considera el nacimiento de la Iglesia, porque los apóstoles que estaban con miedo, encerrados, por temor, ellos reciben la fuerza, el impulso del Espíritu y salen a predicar a todos los pueblos. Fíjense que desde ese momento llegaron a partir de ahí hasta España con el apóstol Santiago. Originalmente el ingreso a este templo era por los costados, cosa muy curiosa y a veces poco atractiva para las novias que querían casarse, porque debían entrar por el costado y luego emprender el camino por el centro. Para el año 94 se hace la reforma del ingreso central y principal. Y también fue acompañado de esa reforma posteriormente la pintura de la Última Cena que acompaña en el blindex que deja entrar luz todos los días. Como todo el templo, no puede faltar la presencia del Vía Crucis, que recuerda el camino de Cristo a la cruz. Una oración muy tradicional de la Iglesia que sobre todo toma su relevancia el Viernes Santo y en el tiempo de Cuaresma. En este templo, el mismo artista Buitrago ha pintado estas mayólicas que están hechas con distintas cerámicas individuales, unidas, respetando toda una misma estética, también en su paleta de colores. Va recorriendo todo el camino de Jesús al Calvario, y esto acompaña los dos extremos del templo, justamente buscando que los peregrinos puedan hacer caminando el camino de la cruz. Antes de despedirnos, no podemos dejar de ver algo que desde lo religioso y lo estético tiene un sentido muy profundo y muy atractivo. Pensemos una obra de esta envergadura para el año 1962. En la cúpula de esta parroquia vamos a ver un Cristo colgante, con todo su significado religioso. Un Cristo que muere y que se entrega. Acá preside la cúpula. Esta parte del templo, que está en una parte superior, se la llama deambulatorio, que es por donde van ingresando los peregrinos para poder llegar hasta el camarín de San Cayetano, luego poder seguir la circulación, todo por arriba del templo, bordeándolo. De este modo se encuentran antes de salir con la imagen de la Virgen de Satanudos, que fue colocada mucho tiempo después de la inauguración del templo, aproximadamente 20 años. Y de esta manera terminar el circuito y salir del templo, sobre todo los días 7, que es donde más gente circula por este lugar. Bueno, y podríamos decir que ahora llegamos a este lugar que sin duda es uno de los principales, porque el patrono de la casa lo preside. Como habíamos visto también en las imágenes del Vía Crucis,
este arte moderno que pudimos ver en todas las imágenes de esta parroquia, sin duda esta también tiene esa característica en sus 2 metros de altura, que también fue hecho por el arquitecto Buitrago. Algo característico que se da en la piedad popular justamente es que los peregrinos se acercan para poder encontrarse con su santo, para poder venerarlo. Y algo muy propio es lo sensible, el poder tocar la imagen. Si nosotros vemos en los pies de esta imagen de San Cayetano, justamente vamos a notar un desgaste a través del tiempo. Justamente habla de esa piedad popular, de la gente que se acerca a venerar, a tocar para pedir gracia a la imagen, y con el correr del tiempo el paso de los peregrinos queda plasmado en la imagen. Bueno, San Cayetano fue un noble italiano, nacido en el año 1480, y él desde joven sintió el deseo de consagrarse a Dios. Primero, antes de ser sacerdote, fue abogado, trabajó en la Ciudad del Vaticano, estuvo al servicio de los papas, y después él fundó una congregación que son los teatinos, sacerdotes que trabajaban para la formación del clero, de otros sacerdotes, y dedicados especialmente a los pobres y a los enfermos. Por eso también San Cayetano va a fundar varios hospitales. Siempre su vida estuvo marcada por la providencia, ¿no? Confiar ciegamente, con audacia, en ese Dios providente que nunca abandona. Por eso, acá en Argentina, sobre todo, unimos la providencia con el pan y el trabajo. Que nunca falte el pan de cada día en cada hogar y que tampoco falte el trabajo en nuestras manos. Acá tenemos la reliquia, o sea, un pedacito ex ossibus, se dice en latín, de hueso de San Cayetano, ¿no? Los cristianos no adoramos imágenes, veneramos a los santos que son los amigos de Dios, y estas reliquias de primer grado, sea parte del cuerpo, nos muestran también la cercanía del santo. Y acá tenemos en este camarín, en el camarín de San Cayetano, a Mamá Antula, la beata Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, beatificada por el Santo Padre Francisco, que fue la que trajo la devoción a Argentina, la devoción de San Cayetano. Era una joven santiagueña y ella vino caminando desde Santiago del Estero a fundar varias casas de su congregación. Una de esas casas estaba en la zona oeste de Buenos Aires, lo que hoy es el santuario de Liniers. A ella le debemos la devoción a nuestro querido San Cayetano.
en este lugar, ¿no?, se llegó en 1870, cuando fue la otra epidemia, ¿no? Ahora estamos con el barbijo, hay que contar la otra epidemia y por eso llegó acá a San Cayetano, a este lugar. En 1870, en la fiebre amarilla, las hermanas hijas del Divino Salvador son las responsables de la Santa Casa, Independencia y 9 de Julio. Pero el que se quedaba en el centro era contagiado de la fiebre amarilla, ¿no? Morían mucha gente. Dice que todos los curas de Buenos Aires, la diócesis de Buenos Aires era más grande de lo que es ahora, hasta abarcaba Luján, por ejemplo. Dice que casi todos o todos los curas de Buenos Aires murieron en la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, por eso en Luján tuvieron que llamar curas de Francia, los vicentinos, para hacerse cargo de lo que era la Basílica de Luján. Y se vinieron para este lado. A las hermanas le habían donado un terreno grande que iba desde Ramos Mejía a Chacarita, y pusieron una capillita de San Cayetano por acá. Estaba más para el lado de Ciudadela. Y cuando empezaron a hacer las obras de la General Paz, trajeron la capilla para este lado. Y la devoción a San Cayetano viene de Mamantula, de esa Santa Casa de Ejercicios que hablamos, que muchos la conocerán por historia y por fama, ahí, Independencia y 9 de Julio. Mamantula era devota de todos los santos jesuitas y de San Cayetano. San Cayetano por ser patrono de la Providencia. Originalmente, San Cayetano es patrono de la Providencia y lo sigue siendo. Acá en Argentina le agregamos, por necesidad, también el pan y el trabajo. Una palabrita de Mamantula. Mamantula era una beata, ¿no?, una laica, como si fuera una catequista, que en los 1700, años 1700 y algo, cuando echaron a todos los jesuitas del mundo y se fueron a refugiar a Rusia, muchos, y a otros murieron en el camino, en Santiago del Estero era Mamantula, y ella dijo: no se tiene que frenar de dar los ejercicios espirituales que daban los padres jesuitas. Entonces ella, con otras beatas, con otras mujeres laicas, agarraron y dijeron: nosotros vamos a ir a distintos lugares de la patria para que haya los ejercicios espirituales se sigan dando. Ella se vino caminando desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, pasó por La Rioja, por Córdoba, llegó a Buenos Aires. No era monjita, era laica, pero tenía como un hábito negro, vino con una imagencita del niño Jesús, el Manolito le decía por Emanuel, y una cruz. Y cuando llegó a Buenos Aires, los nenes de Buenos Aires la recibieron a piedrazos, le decían loca, loca, porque tenía toda la ropa media rotita por haber caminado tanto tiempo. Con 3 o 4 de sus compañeras se vinieron caminando, a una de ellas, cuenta la historia, se la comió un puma por el camino, ¿no?, porque en el 1700 venir caminando tanto, ¿no?, lo que es ahora todo el país, uno imagina desde Santiago del Estero a Buenos Aires, es muchísima distancia. Así que ella fue la que trajo la devoción, y en la epidemia de la fiebre amarilla, 1870, viene para este lugar, que en este momento es, uno podría decir, como la axila de Buenos Aires, ¿no? Rivadavia y General Paz es la salida para la provincia, la avenida Rivadavia es como la columna vertebral, ¿no?, de la capital, así que es un punto muy importante. Los devotos acá de San Cayetano vienen de todas partes, pero muy especialmente del Gran Buenos Aires. El 80% de los que vienen acá, si vienen de esa arquidiócesis de Buenos Aires, la calle de atrás es General Paz, se termina en la ciudad de Buenos Aires. Y el 80% de los devotos, más o menos, es del Gran Buenos Aires. Soy el padre Daniel, soy el vicario cooperador de este santuario. Llegué en el año 2018 como diácono, este es mi segundo año como sacerdote, en medio de esta situación tan particular que nos toca vivir a toda la humanidad, ¿no?, esta pandemia, en medio de esta cuarentena y acercándonos a la gran fiesta de nuestro amigo y patrono del pan del trabajo y santo de la Providencia, San Cayetano. Su devoción comenzó ya a través de la Mamantula, ¿no? Ella nos trajo la devoción desde otras latitudes, ¿sí?, las latitudes de Europa, a través de España e Italia, y ella caminando, misionando desde Santiago del Estero hacia aquí, trajo esta devoción pidiéndole a este santo de la Providencia, junto a San José, el padre adoptivo de Jesús,
todo lo necesario para que los ejercitantes de los ejercicios espirituales, ya que los jesuitas no estaban expulsados y no estaban en nuestro país, pudieran realizar esas tandas de ejercicios, necesitaban de muchos beneficios, entre ellos el alimento material. También almohadas, colchones, ropa de cama, y todo eso lo suministraba la Providencia. Mamantula cuenta en sus cartas que ella le rezaba a San Cayetano y él hacía todo lo posible para que no faltara en ninguna tanda lo necesario para cada uno de los ejercitantes, a él y a San José. Por eso para nosotros también es muy importante, como Padre de la Providencia, San Cayetano. La devoción está desde aquel entonces, cuando las hermanas trajeron aquí el barrio de Liniers, esa misma imagen que tenía en la Santa Casa de Ejercicios allá en Avenida Independencia y Lima, y Salta, es una de las manzanas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, de la época colonial, que se conservan muy bien en la actualidad, y que la devoción trajo a San Cayetano aquí, Mamantula, como les comentaba, y lo trajo aquí en el colegio, y el noviciado de las hermanas. Ese noviciado de las hermanas ya no estaba Mamantula, había fallecido, las hermanas lo habían traído aquí al barrio de Liniers, por la epidemia de la fiebre amarilla tuvieron que mudarse para estas latitudes, esta zona de chacras, de quintas de la zona oeste, donde mucha gente pasaba, o sea, se iba asentando, iba creciendo la población, pero a su vez, con el tendido del ferrocarril, iba asentándose las chacras o lugares estivales, o sea, para el verano o de fin de semana, lo que luego se conoció como las quintas, ¿sí? Hoy serían lugares de recreo. En ese entonces, la imagen de San Cayetano ya estaba aquí en una capillita, como comentaba antes el padre Alejandro. Pero lo que hoy conocemos, además de su transformación, se hizo luego. En el año 2013 se cumplieron 100 años, es decir, en 1913 se hizo lo que es la nave central, tal como la conocemos hoy aquí en el templo de Liniers. Este templo tiene una nave central y 2 naves laterales. La nave central es como un vagón de tren largo, era la capilla del Colegio de las Hermanas. Y previendo que en algún día se iba a necesitar la construcción de naves laterales, dejaron, era como si tuviera la nave central sola, cerrada como una caja de zapatos, como un vagón de tren, como les comentaba, y a los costados, mirando de frente el santuario, a mano derecha tenían el Colegio de las Hermanas, el noviciado, y a mano izquierda estaba, lo que se acerca más hacia las vías del ferrocarril y Avenida Rivadavia, la casa del capellán, el sacerdote que realizaba los sacramentos y estaba a cargo de esta capilla del colegio. Con el correr del tiempo, la población fue aumentando, fue creciendo, y a partir de la Gran Depresión de la década del 30, mi abuela me comentaba cuando yo era chico lo que sufrieron muchos habitantes acá de Buenos Aires con respecto a la depresión económica de la década del 30, mucha gente se empobreció, no solamente en Buenos Aires, sino en Argentina y en toda América, en el mundo fue general. Y entonces fue un momento particular en que el padre Falcioni fue un gran párroco, rector de este lugar, no era en su momento santuario, por lo tanto no es rector, sería anacrónico decirlo, pero fue el gran propulsor de la devoción popular de San Cayetano, porque él introdujo a la imagen de San Cayetano tal como lo conocemos, las espigas. Como las conocemos, fue él el mentor de ponerle espigas. Fue el pionero en hacer una estampa con la imagen de San Cayetano y una oración para repartir y multiplicar la devoción a todas las latitudes de nuestro país. A lo largo y ancho de Argentina se replicaron estas estampas, esta devoción, y también cruzaron nuestras fronteras, porque en toda América se hizo conocida la devoción a San Cayetano gracias a la gran misión que lanzó el padre Falcioni a lo largo de toda la década del 30. Por eso aumentaron los fieles de cada día 7 que venían aquí, sobre todo el 7 de agosto, pero de cada día 7 de mes, y también, visto que se consideraba que crecía la población y también los peregrinos que venían por San Cayetano, porque empezó a realizar muchos milagros, muchísimos milagros, tuvieron que empezar a construir primero una nave lateral y luego la otra. Tuvieron que construir más naves justamente al templo, tal como lo conocemos hoy, en parte, en realidad, ahora voy a comentar por qué, porque era mucha la afluencia de peregrinos, para hacer como un camino donde se buscaba que los peregrinos pudieran hacer un pequeño caminito en el que recorrieran el santuario, visitando a su amigo San Cayetano y también teniendo un momento de oración. Pero con el correr de las décadas, fue incrementándose obviamente la devoción a San Cayetano, su devoción popular, y con el correr del tiempo llegamos a lo que fue para el mundo, no solamente para Argentina, el Concilio Vaticano II. El hito del Concilio Vaticano II hizo que hubiera una reforma pastoral y litúrgica en general, o sea, la pastoral popular. También, para comentarles, en el año 1968 se celebró en América la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, del CELAM. Pablo VI vino a Colombia, a Medellín, y allí se celebró
una conferencia de obispos muy importante donde se tuvo en cuenta la renovación de la pastoral popular. Año 62-65 el concilio, año 68 Medellín. Y en el año 1969 el episcopado de los obispos argentinos reunidos en San Miguel, aquí en el Partido de Buenos Aires, aquí cerquita, celebraron en su asamblea una temática, varias temáticas de la renovación conciliar a propuesta de la Conferencia de Medellín de Obispos Latinoamericanos y escribieron lo que se llamó el documento de San Miguel. Un documento que hay que decir verdaderamente que fue muy olvidado y encajonado por la Iglesia Argentina y por la sociedad en su conjunto, pero es bellísimo. Quien rescató este documento, providencialmente el año pasado, cuando se cumplían 50 años de su, publicación, en el 2019, fue el Papa Francisco. Puso una nota al pie citándolo en lo que él escribió una carta a todos los jóvenes del mundo, después del Sínodo de Jóvenes realizado en Roma en 2018. En 2019, a principios de año, le escribió una carta que se llama Cristo vive, Christus vivit en latín. Es una carta dirigida a los jóvenes y que llama a rejuvenecer toda la Iglesia. Allí, en el documento de San Miguel, se invitaba a que se renueve específicamente la religiosidad popular y la piedad popular argentina. Por eso, el cardenal Cayano, que era arzobispo de Buenos Aires, y luego el coadjutor, el cardenal Aramburu, muy conocido, quisieron en realidad que San Cayano tuviera esa misma renovación. Fue pionero este lugar. Fue el foco, un faro de irradiación de la pastoral popular en toda Argentina y también en países limítrofes. Lo que se empezó a sembrar en este lugar fue realmente algo extraordinario, que muchas veces es poco conocido. ¿A qué me refiero? A que esa renovación desde el concilio, de la Conferencia de Medellín y luego de San Miguel, hicieron posible que la pastoral popular tuviera, como hoy, un lugar en el que la religiosidad de nuestro pueblo, más sencillo, más humilde, confiado en Dios y en su providencia a través de nuestro amigo San Cayetano, pudiera tener un lugar especial que luego vamos a comentarles. En la década de 1930, como les comentaba antes, cuando hubo una gran depresión económica en el mundo, en Argentina había muchos lugares del campo, mucha sequía, hubo otras inundaciones, sufrieron mucho las personas que la mayoría trabajaban y su economía dependía justamente de la materia prima de nuestra gran riqueza argentina, en esta pampa húmeda que es el campo. Por lo que, cuando el padre Falcioni introdujo justamente la espiga, fue uno de los factores que la devoción popular explotó en nuestro país y en las latitudes de países limítrofes, justamente porque al santo San Cayetano se le pedía el pan, el trabajo y también la providencia, todo aquello que nos hiciera falta para nuestra familia y para las herramientas del trabajo, para el campo en ese entonces, para las industrias que empezaban a ser pujantes en nuestro país. Y el padre Falcioni, junto con otros muchos aquí devotos de San Cayetano en aquella época, hicieron posible justamente esta gran devoción popular a través, como decía, multiplicando y visionando con las estampas y con la devoción de nuestro santo. Por eso muchos peregrinos retribuían agradecimiento en gratitud a San Cayetano y a Jesús, trayendo parte de esa cosecha. Lo que luego cosechaban en sus campos traían como ofrendas a este lugar aquello con el que daban gracias a Dios. Y también se repartían espigas y las mismas eran bendecidas. Por eso la espiga desde aquel entonces, década del 30, del siglo pasado, es un gran símbolo que está unido a la devoción de nuestro amigo y patrono San Cayetano aquí en Liniers. En esa época ya estaba entendido del ferrocarril, pero la estación Liniers, del ferrocarril Sarmiento, diríamos que es posterior a la existencia de esta capilla. Justamente esta capilla del Colegio de las Hermanas Hijas del Divino Salvador, quienes eran, las que continuaron la obra de Mamantula, esta capilla estaba dentro de los límites geográficos de lo que sería la parroquia basílica hoy San José de Flores, frente a Plaza Flores justamente, y era lo más cercano para los vecinos aquí de Liniers, y si no tenían que ir a la Catedral de Morona, peregrinar hacia el oeste unos kilómetros. Por eso cuando la capilla se construye y se edifica en este lugar, se erige una devoción como un lugar propio para los vecinos de Liniers y de zonas aledañas como Ramos Mejía y lugares aquí muy cerca, Mataderos, y por eso la devoción también hizo crecer en estos lugares, esta pampa húmeda también aquí, en esta zona de chacras, a nuestro santo y patrono San Cayetano.
Quería seguir contándoles un poquito que en la década de 1970, cuando inicia toda esta renovación popular, que ven que explota aún más de peregrinos, mucho más que en la década del 30, es cuando los sacerdotes que les encarga el arzobispo Cayano y también Juan Carlos Aramburu la pastoral a ellos, deciden renovar la pastoral popular. ¿Y qué hacen? Justamente estas naves laterales se hace una reforma del templo. El párroco en ese entonces era el padre Ángel Salaverremborde, desde 1970 a 1976. Él ni bien llegó se ocupó de hacer una carta a la comunidad de los peregrinos diciéndoles que por la masividad de peregrinos era necesaria una reforma del templo, también poniéndose de acuerdo a los nuevos acontecimientos que regían por el Concilio Vaticano II. Y por eso se sacó el altar mayor, desapareció, se sacó el púlpito donde los sacerdotes generalmente predicaban, en ese lugar un poco alto donde predicaban desde una columna lateral, y por eso tuvo que ser varias reformas el templo tal como lo conocemos hoy. La imagen del santo está en la hornacina de este lugar del lado derecho que da al colegio de las hermanas, y por atrás del ábside, es decir, por la vueltita de un deambulatorio que hay detrás del templo, que luego van a ver ustedes, va a estar filmado, van a ver que allí es donde los peregrinos realizan un caminito que nosotros le denominamos del peregrino, que en unos momentos le vamos a comentar. En ese entonces se fundó también la editorial Pan y Trabajo. La revista Pan y Trabajo fue una revista que ponía en palabras y en imágenes todo aquello que acontecía en este santuario y en la pastoral popular que se estaba renovando en Argentina. Y por eso fue, como les decía hace unos instantes, un foco y un faro de irradiación, también para dar ideas y creatividad a muchas otras capillas, iglesias y parroquias, santuarios de Argentina, a partir de la pastoral que se estaba renovando, en la que era prioridad que el encuentro, porque un santuario no es otra cosa que el encuentro, un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y más que obstaculizarlo, más que poner algunos escollos, más bien hay que facilitarlo de la mejor manera posible, como nos dice Juan Bautista en el Evangelio. Y por eso, en esa facilitación, en ese poder hacer que el peregrino se sienta como en su casa y cómodo, es que surgen estas reformas que no solamente se ven desde lo edilicio, sino también desde todas las decisiones pastorales que acontecieron en aquel entonces. Cada uno desde su lugar está invitado a contemplar al santo. En este año en que estamos un poquito más limitados, o estamos limitados del todo, pero desde casa, desde nuestra oración, yo voy repitiendo a veces que para Dios no hay límite, así que aunque esté la puerta cerrada o estemos a distancia, en realidad estamos juntos y estamos rezando. También somos pies que caminamos. Como somos pies y peregrinos, arrancamos siempre el camino del peregrino en la imagen del santo. Acá depositamos nuestra ofrenda, el alimento que trajimos, pero sobre todo depositamos el corazón. Y un segundo punto muy fuerte del camino del peregrino es la cruz, ¿no? Nuestra fe cristiana está ponernos en las manos de Jesús, agradecer que Él es Dios, que se hizo hombre, que dio la vida por nosotros, que la va a recuperar, que nos regala vida nueva, pero sobre todo por su sacrificio hecho por nosotros. Nuestros dolores, nuestras heridas, también preparar el corazón para pedir perdón con humildad por los pecados, inspirados y mirando la cruz de Jesús, se nos va como ablandando el corazón, acompañándolo a Él. Él es tan grande que es capaz de hacerse más débil que nosotros en la cruz, para que nosotros lo acompañemos. Acá en el confesionario, en el sacramento de la confesión, uno puede recordar el texto del Evangelio, ¿no? El Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 23, Jesús resucitado sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. El poder que tenemos los sacerdotes de perdonar los pecados no es para nosotros mismos. Nosotros no nos podemos perdonar a nosotros. Siempre ese don es para los demás y es un don de Dios. Nosotros somos testigos, actuamos en la persona de Jesús, pero es Él el que perdona los pecados, nos regala su gracia, su vida nueva. Parte del camino del peregrino es este, es poder liberar el corazón.
Pero acá de costadito está este lugar que está reservado para la mamá de Dios, para la mamá nuestra también, la Virgen. Está la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria. Si uno mira más adentro donde está la casita de la Virgen, hay un dibujo del negro Manuel, el esclavo africano que la cuidó, en 1630. Dentro de 10 años se cumplen 400 años del milagro de Luján. Pero también hay advocaciones de la Virgen de otros países. Acá tenemos de Paraguay, por allá está la de Perú, acá está la de Urucupiña, que es de una partecita de Cochabamba, de Bolivia, ¿no? La patrona de Bolivia es la Virgen de Copacabana, pero Urucupiña hay muchos inmigrantes bolivianos que son de la zona de Cochabamba. En este lugar del Camarín de la Virgen también tenemos la reliquia de San Cayetano, una reliquia de ropa que usaba él para rezar misa, las canillas del agua bendita y los tanques de agua bendita, donde los peregrinos llevan el agüita bendita a su casa, y también acá al ladito mío, acá a mi izquierda, una ventana, ¿no? La tolva le decimos, donde se ponen las ofrendas. Muchas ofrendas, los días 7 especialmente que hay carritos, se ponen cerca de la imagen del santo. Comentábamos antes que un santuario es el lugar privilegiado, providencial, donde Dios elige encontrarse con su pueblo. Y uno es facilitador, mediador, servidor e instrumento de este encuentro entre Dios y su pueblo. Y de un santuario uno siempre sale transformado, porque es el lugar de la gracia y de la misericordia de Dios privilegiado. Y entonces uno viene al santuario trayendo muchas veces una ofrenda, un corazón que quizá está con una petición, con una promesa, con una acción de gracias, y se va siempre transformado para sí y también para los demás. Por eso el santuario, en eso es un lugar privilegiado en cuanto a recepción de un montón de donaciones, de ofrendas de los peregrinos cuando vienen a visitar la casa de San Cayetano. Y por eso aquí hay un lugar, aquí contiguo al templo, que es muy grande, es lo que llamamos el patio de ofrendas, un patio de víveres donde se recepcionan todas las ofrendas que llegan aquí al santuario y que se distribuyen, en primer lugar aquí en el santuario mismo y en segundo lugar a distintas latitudes del país, para los lugares más necesitados. Muchos de Gran Buenos Aires y otros del interior del país. Vienen camiones y se llevan estas ofrendas de los peregrinos. Aquí en Cusco 220, que es a 70 metros de la dirección de donde está emplazado el templo, el santuario, está lo que se llama la Casa del Santuario. La Casa del Santuario hace más o menos, diríamos así, de una manera no formal, hace unos 50 años comenzó su tarea, que era ayudando a las personas más necesitadas. Pero hace 30 años comenzó diríamos así, de una manera más formal y programática, lo que fue una bolsa de trabajo, trabajadores sociales, donde atienden a las personas según su necesidad, donde hay psicólogos, donde se dan cursos de capacitación, por ejemplo, para ser cuidadores de enfermos, para ser personal doméstico, también algunos cursos de computación, para saber cómo arreglar algunos instrumentos mecánicos. Todo ello y algunos oficios se enseña aquí, también para terminar el primario y secundario para los adultos. Y también tenemos allí en el servicio social la atención que damos a través de los trabajadores sociales a muchísimas familias que atendemos del barrio y también de lugares bastante lejanos, ropa, medicamentos y alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acá en los pies del Santo vamos a pedir bendición. Como hace un ratito decíamos, para Dios no hay distancia, Él se la rebusca para que su amor, su bendición, su mano buena llegue a todos. Bendecí, Señor, a todos tus hijos, a todo tu pueblo, a los peregrinos, a todos los que necesitan de esta bendición, a todos los que están ansiando volver a este templo, visitado por muchísimos peregrinos. Bendecí también cada hogar y en este santuario de la providencia, del pan y del trabajo, bendecí muy especialmente que a nadie le falte el pan y que a nadie le falte tampoco cómo ganárselo. Como recibimos esta bendición, que cada uno de nosotros seamos bendición para otros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta visita virtual. Muchas gracias a
la Dirección de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por este programa, y les voy a dar la bendición, que a cada uno de sus hogares llegue la bendición de San Cayetano en esta época tan especial de pandemia, sin duda también de mucha angustia para todos nosotros. Que el Señor los bendiga, le dé pan y trabajo a cada una de sus familias, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.